amadas, muy buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes. Paz el Rey. Bienvenidos y bienvenidas a este tiempo. Daniela. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes en este día tan especial que el Padre nos da. Bendecimos su nombre y juntos en este tiempo recibamos lo que Él tiene para darnos. Amén. Amén, así es. Y antes de continuar con esta transmisión y todo lo que todavía falta por soltar, impartir, tengamos una palabra de oración, amados. Ahí donde usted está, en su casa, en la sala de su casa, o en su habitación, o en el lugar donde se encuentre y a través del dispositivo que esté utilizando para esta señal, le animamos a que se una a nosotros en esta palabra de oración. Padre, nosotros nos acercamos en esta hora con plena certeza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que eres nuestro Dios, nuestro Padre eterno, Padre de misericordia, de bondad y de amor. Que tu amor es superior, que tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Que tu gracia, Señor, nos envuelve. Que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, papá. Hoy juntos, en unanimidad, en un solo sentir, en un mismo espíritu, bendecimos tu nombre, Señor. Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Nos ponemos de acuerdo, cada casa, cada familia, desde aquí, desde esta ciudad, al resto de las ciudades que están unidas y naciones que se juntan para recibir esta impartición, esta palabra. Gracias, gracias Señor Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, eres el otro consolador que fue enviado para guiarnos, para recordarnos, para mostrarnos, para juntos glorificar a Jesús. Sea pues en este día Cristo levantado, sea Cristo visto. No a nosotros, Señor, sino a Cristo sea visto. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Amén. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas aquellos que se están sumando ya a esta transmisión desde la ciudad de Manta, Ecuador. Les saludamos una vez más y queremos saludar a todas las personas dentro de la ciudad de Manta, los que están fuera de Manta, en la provincia de Manabí, en las distintas ciudades del país donde también se conectan con esta transmisión, al norte de la provincia de Manabí y fuera del Ecuador, allá en Estados Unidos, a los hermanos que se conectan también en Goshen, en Elkhart, los que se conectan en New York, en fin, en cada lugar donde está llegando esta señal y luego seguro gente lo volverá a ver, lo revisará, pues les enviamos un fuerte abrazo. Hemos estado por varias semanas desde que inició este año, hemos estado impartiendo una palabra acerca de ser sembradores y cosechadores por el Espíritu Santo. En semanas anteriores estuvimos hablando, justo mi esposa y yo, acerca de la siembra con lágrimas. Luego parte del equipo pastoral ha estado impartiendo varias semanas también la siembra para la carne o el espíritu con nuestros hermanos pastores Emilio y Mariuxi. Y la semana anterior, la siembra escasa y la siembra abundante con nuestros amigos pastores también, Jeremy Shivi. Ha sido un tiempo muy poderoso, yo creo que usted lo está disfrutando, todos estamos disfrutando la riqueza de Cristo a través de nuestros hermanos que también tienen esa oportunidad de poder impartir de lo que el Espíritu Santo está dando. Hoy nosotros vamos a tocar un tema muy, muy crucial. Y yo quiero animarle que por favor, todo lo que pueda causarle distracción en este instante, usted lo quite de su lado. La palabra que vamos a soltar nosotros hoy es una palabra muy distinta. Es una palabra que va a traer mucha confrontación. De hecho, cuando
se nos asignó esta palabra. Y digo se nos asignó porque el Espíritu Santo nos fue dando dirección de quiénes deberían compartir qué cosa. Por ejemplo, en estos días hablaba con Jeremy Shivi y ellos me decían que ellos habían sentido que el Señor les había puesto que ellos iban a hablar acerca de la siembra escasa y la siembra abundante. Eso lo recojo como un testimonio de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Cuando decidimos a lo largo de esta serie quiénes iban a compartir los temas, todo el equipo pastoral lo va a hacer, la próxima semana otros y así, pero sentíamos en esa dirección. Y cuando nosotros entendíamos que hoy 30 es el día de las primicias también, pero justo este tema y nos compete a nosotros. Una de las cosas que empezamos a hacer, justo nosotros estábamos de viaje, empecé a preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo transmitir esta palabra de la siembra de justicia? Yo creo que es muy, muy importante, Daniela, muy delicado tratar temas que no vivamos. Creo que es importantísimo que nosotros, cuando tenemos la oportunidad de compartir una palabra, nos aseguremos de que, en primer lugar, nosotros estemos viviendo lo que vamos a enseñar. Y por eso para nosotros esta palabra, la siembra de justicia, es una palabra que vino a hacernos reflexionar profundamente. Antes de ir a la palabra, Daniela, ¿quieres acotar algo sobre lo que quizás se habló antes o de lo que yo estoy haciendo como introducción respecto a la siembra de justicia? Ya en un momento vamos a entrar a esa palabra. Bueno, más que nada estar abiertos, ¿no? Estar abiertos a lo que el Espíritu nos está diciendo para este tiempo. Realmente toda esta palabra que tiene que ver con sembradores y cosechadores por el Espíritu va marcando aspectos para que nosotros podamos darnos cuenta cuál es el área que podemos estar fallando y que necesitamos corregir. Yo creo que todo abarca esa justicia, ¿no? El primero darnos cuenta que si no hemos estado actuando bien es el punto donde podemos conectarnos con la justicia de Dios, con su gracia y su amor, porque es también gracia y amor del Padre podernos mostrar dónde nos hemos equivocado y así volvernos al camino. Y volviendo al punto del tema de la siembra de justicia, este es un tema muy relevante porque al hablar de justicia o este tipo de siembra en particular, nos pone a todos en balanza. De hecho, es la primera vez que nosotros vamos a compartir este tema como siembra de justicia. Hemos hablado de la justicia indudablemente, hemos enseñado muchas cosas al respecto, pero hablar de la siembra de justicia es otra cosa. Cuando se dio la primera sesión, que fue el primer domingo del año, y de ahí surge el tema de que iba a ser una serie, yo toqué estos 7 puntos de manera rápida y hablé acerca de los tipos de siembras. Para ese momento no tenía idea cómo venía lo demás. Ya cuando el Espíritu Santo nos dijo cómo teníamos que hacerlo, yo empecé a indagar en las Escrituras. Durante el tiempo que tuvimos nosotros de viaje en Bolivia, con mi esposa, ustedes saben, fuimos a ser parte de la primicia de Joseph House, la primera graduación, la primera promoción. Fue un tiempo muy, muy tremendo, poderosísimo. Creo que la gran mayoría de ustedes pudieron ver en vivo desde Bolivia, La Paz, Bolivia, esa graduación. Pero en ese proceso también nosotros vivimos otro proceso, ¿sí? En nuestro regreso hemos pasado unos días muy, muy tremendos. Creo que la mayoría de la congre pues no sabe que hemos estado también nosotros
pasando difícil con nuestra salud estos días en casa, pero ha sido una semana intensa, con muchas noticias muy fuertes, de otros hermanos también, familiares, que han partido. O sea, ha sido una semana así. Pero dentro de todo eso también hemos podido ver los cuidados del Señor, su amor, su misericordia, su fidelidad para con nosotros, el amor de los hermanos. Y esto es una introducción, lo que estoy haciendo ahora es una introducción, porque es parte de lo que vamos a hablar hoy día. La misericordia del Señor se muestra de muchas maneras. En estos días la familia ha estado ahí solícita, hermanos que nos han estado haciendo llegar alimentos a la casa, alimentos preparados ya para que no tengamos que cocinar debido a todo el proceso que se vive en medio de toda esta cuestión. Nos hace ver cómo Dios tiene cuidado, cómo el Señor muestra su misericordia, su amor, a pesar de. Y créalo, todo eso para mí ha sido un preámbulo de preparación para llegar a este día, a esta palabra. Yo decía hace un instante que al hablar de siembra de justicia, todos nos ponemos en balanza. Y yo quiero animarle a que usted tenga esa actitud esta mañana. Dejemos de lado toda altivez, todo orgullo y soberbia en nuestros corazones y permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Y mientras estamos recibiendo esta palabra, que esa balanza nos muestre la condición de nuestras vidas. Vamos ya entonces a la palabra y tenemos un texto base que está en Proverbios 11:18. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, aunque ya ustedes lo escucharon en la primera sesión cuando hablamos de esto rápidamente. Va a la pantalla y mire cómo dice el texto en Proverbios 11:18. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. Note lo que dice este texto. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. Y aquí está hablando de una siembra. Recuerda que estamos en la serie Sembradores y Cosechadores por el Espíritu Santo. Y ya hemos visto la siembra con lágrimas, la siembra para la carne o el espíritu, y la siembra escasa y la siembra abundante. Estamos en la quinta sesión y esta sesión es la siembra de justicia. Ahora, el que siembra justicia, según el Proverbios 11:18 y en la versión textual, dice que cosecha ¿qué cosa? Galardón y recompensa. Wow. Anote esas dos palabras si está tomando apuntes. Galardón y recompensa. Ahora, se puede sembrar semillas de tomate, pepinos, sandías, naranjas, etc. Pero ¿se puede sembrar semillas de justicia? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sembramos semilla de justicia, Daniela? Vamos a leer este mismo texto de Proverbios 11:18, al menos en 3 versiones diferentes. ¿Sí? Leamos la versión Torres Hamax. Y mire, preste la atención a esta traducción de Proverbios 11:18, para profundizar, ¿sí? El impío trabaja en vano, mas el que siembra obras de justicia tiene segura la cosecha. Note cómo esta traducción nos amplifica el panorama. Aquí ya habla de siembra de obras de justicia. No solamente dice el que siembra justicia, sino obras de justicia. Pero la Biblia en el lenguaje sencillo también es interesante. Proverbios 11:18 en lenguaje sencillo dice así. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. Note la diferencia. Siembra de justicia,
siembra obras de justicia. Y en esta traducción dice, la verdadera ganancia consiste en hacer el bien. Esto tiene más parecido con la versión Torres Hamac, pero tenemos una versión más. La palabra de Dios para todos, me gusta esta traducción porque termina de darnos un marco mucho más amplio para entender la siembra de justicia. Lo leemos. El estafador engaña a la gente, pero a la larga perderá sus ganancias. El que obra honestamente asegura sus ganancias. Wow. Entonces, cuando hablamos de siembra de justicia, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Estas traducciones nos hablan de una siembra de obras de justicia, nos habla de hacer el bien, pero la última traducción que leímos dice, el que obra honestamente. Ahora, estas traducciones nos dan a entender que la siembra de justicia es un tema de obras, ¿sí? Tiene que ver con obras, de hacer el bien y de actuar honestamente. Ahora, es necesario que leamos el contexto de esta palabra para que nuestra percepción, comprensión de esta escritura se amplíe. Entonces vamos a leer Proverbios 11, del 17 al 19. Y presten mucha atención a esta dinámica que vamos a hacer ahora, ¿sí? Al leer estos 3 versos, en medio está el 18, ¿sí? Que acabamos de leer. Vamos ahí. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. El que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Ok, veamos, por favor, no se distraiga. El verso 17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Subraya la palabra misericordia aquí, por favor. El verso 18 dice, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, esa es la versión que leímos, ¿sí? Y el verso 19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. Ahora, veamos la antítesis de esto. El verso 17 también dice, pero el cruel a sí mismo se hace daño. El verso 18, el impío ganará salario engañoso. Y el verso 19 dice, y el que va en pos del mal. Entonces, para poder sembrar justicia, ¿en qué grupo me debo mantener, Daniela? En el que hace lo bueno, tiene misericordia. ¿Dónde están esos textos? En el verso 17. 17. 18, o sea. Sí, ahora, el verso 18, que es el verso que estamos tomando como base, está entre el 17 y el 19. Vaya revelación. ¿Sí? Entonces, note lo siguiente, por favor, porque esta es una dinámica. Siempre es importante mirar el contexto de una palabra. Para llegar al verso 18, tienes que pasar por el 17. Y para ver el resultado final, llegar al 19. Entonces, si hacemos una separación, el verso 17 dice, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. El verso 19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. O sea que para sembrar justicia hay una puerta. Y después de que siembra justicia, se nos llama a persistir en la justicia, Daniela. Eso está en el verso 19. Y ese
alcanzará la vida. Entonces, note lo que vamos a decir ahora. El primer paso para poder ser un sembrador de justicia es la misericordia. ¡Wow! Todo esto el Espíritu Santo empezó a enseñarnos estas semanas. Cualquier otra cosa, escúcheme hermano, cualquier otra cosa que hagamos fuera de la misericordia está vacío. Es fuerte eso. Vamos a poner esto en contexto, ¿sí? Cuando Jesús vio a las multitudes, ¿qué fue lo primero que sintió Daniela? Compasión. Vamos a Mateo 9:36. Miren la característica de Cristo, el carácter de Cristo. Y esta siembra de justicia al final nos va a llevar a Cristo. Así que prepárese, ¿sí? Mateo 9:36 dice así. Y viendo las multitudes, fue movido a compasión por ellas, porque eran como ovejas esquilmadas y dispersadas que no tienen pastor. En la traducción textual dice, fue movido a compasión. Casi todas las traducciones dicen eso. Pero la palabra compasión y misericordia es lo mismo, ¿sí? Se traducen igual, compasión y misericordia. Entonces dice que Jesús, ¿qué ve aquí? Ve a las multitudes. ¿Y por qué es movido Yeshua? ¿Por qué Jesús es movido a compasión? Porque eran como ovejas esquilmadas, como ovejas sin pastor, ¿sí? Dispersadas. Ahora, eso me llevó a buscar algunos textos que no los vamos a leer, solo voy a dar las referencias. Por ejemplo, cuando la gente buscaba a Jesús, ¿qué es lo primero que le pedían, Daniela? Misericordia. Correcto, correcto. Lo primero que la gente le decía a Jesús era, ten misericordia. Por ejemplo, la mujer cananea que tenía su hija endemoniada en Mateo 15:22. Señor, ten misericordia. El padre con el hijo endemoniado, en algunas traducciones dice el lunático. En Mateo 17:15, Señor, ten misericordia. Los dos ciegos junto al camino, en Mateo 20:31 al 32. ¿Sabe qué clamaban? Misericordia. El leproso en Marcos 1:41. ¿Sabe qué pedía? Misericordia. Bartimeo, ¿te acuerdas? El ciego. Bartimeo, Marcos capítulo 10, versos 47 al 48. ¿Sabe qué pedía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión. Oiga, hermano, escúcheme que esto me estremece. Si la misericordia no es lo que nos mueve, es pura obra social. Con todo respeto para todos ustedes. Hay algo diferente cuando nosotros entendemos la misericordia. Daniela, ¿qué fue lo que hizo el samaritano? ¿O qué fue lo que hizo que el samaritano ayudara a su prójimo? Misericordia y compasión de aquella persona. Vamos a Lucas 10:33 y aquí vamos a ver la figura de Cristo también. Porque dice que el maestro vio a las multitudes y fue movido a compasión. Mira lo que dice acerca del samaritano o del buen samaritano según las traducciones. Lucas 10:33. Vamos ahí. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Note que la escritura dice que este es un hombre que va de camino, lo asaltan, queda casi medio muerto ahí. Luego pasa un levita, pasa un sacerdote, todos ellos se hacen un costado. Ninguno es movido a misericordia. Ninguno es movido a compasión. Pero este samaritano fue movido a misericordia, movido a compasión. Escúcheme. Así que es la misericordia o la compasión la que nos permite poder sembrar en justicia. O sea,
La primera cosa que ya debe estar ocurriendo con nosotros en este instante, mientras recibimos esta impartición de esta palabra, es empezar a meditar todo lo que hemos sembrado a lo largo de nuestra vida y pensar cuál ha sido nuestra motivación a la hora de sembrar. Porque si la misericordia no es la puerta por la que hemos entrado, entonces hemos estado equivocados. Hemos estado haciendo cosas solo para, lo pongo así de esta forma, para figurar, para ser vistos. Daniela, el día viernes pasado, hace como 8 o 10 días atrás, llegábamos de viaje, veníamos con toda ya síntomas y toda esta situación, al menos yo. Fue un viaje bien complicado, largo, muy largo, un viaje que no quisiera repetirlo de esa forma. Cuando yo llego a casa, me entra un mensaje. Y esto quiero ponerlo como parte de lo que el Espíritu Santo me ha instado a hablar hoy día. Ese mensaje era de una persona que hace mucho tiempo se congregó con nosotros. Y me pedía conversar, me pedía hablar. Es familiar de un hermano, de hermanos que se congregan aquí con nosotros. Y yo ya sabía que esta persona me estaba buscando o contactándome. De hecho, yo le había dicho a su familiar, dile que me escriba y yo lo atiendo, no hay problema. Así que yo le dije, mira, acabo de llegar de viaje. Obviamente no le dije, estoy en esta situación, dame unos días y te recibo la llamada. A media semana, creo que entre martes o miércoles, y no estoy muy seguro el día, el Espíritu Santo, yo estaba meditando y me trae a fulano o a esta persona a la memoria. Y entonces yo le escribo, hermano, si quieres puedes llamarme en este instante, tengo unos minutos. A pesar de que no me sentía al 100% como para tener una conversación. Así que entró la llamada de esta persona, de este hermano, conversamos algunas cosas, pero entre esas era que quería quitarse un peso de encima. Esta persona está pasando por una situación muy delicada de su salud, muy delicada. Pero quiero decirle que fue una conversación muy buena, de sanidad, de restauración, de pedir perdón, de soltar perdón. Fue hermoso. ¿Y por qué lo comento en este instante? Porque estamos hablando de la misericordia. Yo pensaba, Daniela, que los seres humanos perdemos tanto tiempo en cosas que nos roban el gozo, la paz, nos roban la oportunidad de poder bendecir a otros. Por eso es que tú ves, por ejemplo, nosotros tenemos un perrito en casa, Calec, y Calec te ve y te mueve la cola. Se te acerca, te toca con su hocico, te lame con la lengua, en fin, él, si voy a la cocina me sigue a la cocina, donde vaya me sigue, si me siento se me pone debajo de las piernas, o sea, él busca estar. Lo que quiero rescatar es cómo los seres humanos no somos así, nos ofendemos con facilidad, nos enojamos, nos molestamos y vamos perdiendo. Cada vez que nosotros nos enemistamos con alguien, cada vez que nosotros nos distanciamos de la gente, ¿sabe qué ocurre? Perdemos mucho de eso que Dios ha puesto en nosotros.
Por eso le digo que esa conversación con este varón, Dios me permitió orar por él, le solté una palabra de bendición a su vida. Hablamos como casi 20 minutos más o menos. No pensé que íbamos a hablar tanto. Pero la compasión, la misericordia, es una puerta, o sea, cualquier otra cosa fuera de eso es vacío. En estos días, Daniela, mientras hemos estado así, caminamos como que estuviéramos en la luna, ¿no? O sea, lento, despacio, coger aire. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué hemos visto? Hermanos, familiares tomándose su tiempo para ir por la casa, llevar alimentos, hermanos que aunque no están aquí en Ecuador, igual mandaron a casa alimentos por medio de otras personas. ¿Cómo se llama eso? Yo veo la misericordia del Señor, Daniela, a través de los hermanos, la bondad, el cariño que la gente expresa. Entonces, no sé si quieres sumar algo de lo que he hablado hasta aquí sobre la misericordia y la experiencia que tuve con esta persona. Para mí fue bueno, Daniela. Era importante hacerlo, recibir esa llamada y soltar perdón también. Yo creo que tienes mucha razón en lo que estás diciendo, de cuánto nosotros perdemos de las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Pensar que las relaciones, pensar que la amistad, las personas que se ponen en contacto con nosotros, o sea, son parte de ese don, de ese regalo que el Señor nos da y que muchas veces simplemente circunstancias pasan y nosotros pasamos ese camino como, bueno, otro día será, mañana será, como tal vez dejando cosas para solucionar después, ¿no? Yo creo que realmente como seres humanos tenemos una condición, ¿no? Es la condición caída, pero como hijos de Dios estamos en otra condición y en otra posición, pero aún esa imagen de Cristo, esa forma de ser de Cristo, todavía necesita seguirse formando en nuestras vidas. Es como ese buen samaritano, ¿no? Todos pasaron, el levita, el sacerdote, y muchas veces hemos actuado así, como el levita y el sacerdote, y ha sido alguien que no conoce al Señor, que ha tenido una diferente actitud hacia ciertas circunstancias. ¿Verdad? Entonces, yo creo que, como dijiste al principio, es ponernos en esta balanza, y no es solo palabras, sino, Señor, realmente imprégnanos de tu espíritu, de tu carácter, de tu vida, porque ¿qué es la vida? Sino que le conozcamos a Él. ¿Qué es la vida? Sino que le agrademos al Señor. ¿Qué es la vida? O sea, ¿qué es la vida? O sea, ¿cuántos han partido sin Cristo en este tiempo? ¿Y qué es la vida para ellos? Partir simplemente, ¿dónde van? Pero ¿qué es la vida para un hijo de Dios? Es saber vivir con el Espíritu de Cristo. Y eso creo que todavía estamos en este proceso de discernirlo, de tomarlo, de experimentarlo en todo nuestro ser, ¿no? Amén. Y tú usaste una palabra, impregnar, que justo en unos minutos lo iba a decir yo también. Volvamos al tema de la siembra de la justicia. Amados, si yo quiero ser un sembrador de justicia, o si usted quiere ser un sembrador de justicia, y que cuando el Señor ponga en balanza mis obras, sus obras, nuestras obras, ¿qué debo empezar a hacer? Debo empezar a impregnar todos mis actos, mis obras, mis acciones, sí, con misericordia, pero no solo con misericordia,
sino con honestidad y haciendo el bien. Ahora, cuando hablamos de la misericordia y la compasión, creemos que solo aplica al hecho de ayudar, Daniela, a alguien en una necesidad o una calamidad. Durante esta semana, de forma particular, el Espíritu Santo me ha dicho algunas cosas y que se necesita realmente valentía para decirlas. Yo lo comentaba con mi esposa, lo comentaba con una de las intercesoras también, que tuve oportunidad de hablar algo sobre esto que voy a mencionar en este instante. Porque tenemos que entender que la misericordia la hemos visto de forma muy limitada. Limitada en el sentido de que hago un acto de misericordia porque fulano tiene una necesidad que es visible. Pero todas las cosas, por ejemplo, en una congregación, se sostienen ¿de qué forma? Por los diezmos y las ofrendas. Esa es la forma como una congregación se sostienen las cosas. ¿Qué pasa cuando yo retengo o no diezmo o no ofrendo? O no doy primicias. Escuche lo que le voy a decir, lo que el Espíritu Santo me dijo. Cuando una persona retiene el diezmo, retiene la ofrenda, la misericordia no se va a manifestar en ese hogar o esa familia. Al contrario, cuando yo soy fiel con mis ofrendas y con mis diezmos, estoy soltando la misericordia, no solo sobre la congregación, sino sobre mi propia vida, mi casa, mi familia. Voy un poquito más allá. Si las necesidades de un lugar se cubren a través de diezmos y ofrendas, estamos hablando de la congregación, el cuerpo, la iglesia. Piénselo, medítelo. Si usted retiene, usted no está siendo misericordioso. Si usted no da diezmo, ofrenda, usted no está soltando la misericordia. Wow. ¿Sabe qué, Daniela? Este punto en particular para mí fue muy confrontador. No porque no lo haga. Sabemos nosotros que hemos sido fieles en este tema como familia, como casa. ¿En qué sentido me confronta? Me confronta en que creo que la gran mayoría de la iglesia ni siquiera tiene conciencia de lo que estoy diciendo ahora, hasta que no lo hemos dicho en este instante. Que la misericordia es un tema que abarca todo y que la iglesia ha tenido un entendimiento muy limitado de lo que es actuar en misericordia. O sea, yo lo voy a decir de esta forma, hermano, y yo le dije yo le dije al Espíritu Santo, dame más valentía para hablar esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted en su casa, mientras usted disfruta de los beneficios de sus recursos, usted se puso a pensar algún momento si las familias que son sostenidas en la congregación, porque sirven dentro del cuerpo, tenían un plato de alimentos en su mesa? Piénselo. No me cambie la transmisión. No me arrugue la cara tampoco. ¿Se da cuenta? ¿Sabe que hay una frase que quiero rescatar de lo que hablaron los Bontrager, Jeremy Shivi, la familia Bontrager, el domingo pasado? Mientras Jeremy Shivi daban testimonio de lo que ellos habían vivido, y no voy a entrar en esos detalles, Jeremy usó una palabra. Él decía, mientras para nuestros lujos, dijo él. No sé si ahora que me está viendo se acuerda, pero hacía referencia a que las cosas que para ellos eran primero,
y las secundarias, que eran básicamente las cosas para el Señor, estaban en segundo plano. Obviamente eso ya cambió en sus vidas. Pero una frase que Jeremy usó a mí me hizo clic cuando él dijo, mientras gastábamos para nuestros lujos. ¿Y sabe qué? Eso me hizo pensar mucho, Daniela. Y lo que estoy hablando ahora, cuando el Espíritu Santo traía esto, mientras escribía los apuntes, un momento que tuve que detenerme y que en medio de cómo me sentía, que no quería ni escribir, que no sabía, era un tema ahí como un encierro, yo le dije, Espíritu Santo, ¿es necesario decir esto? Y el Espíritu Santo me decía, es hora de sacar toda la verdad a la luz. Es hora de que la iglesia tenga un entendimiento de lo que es ser un sembrador del Espíritu Santo. En este punto, ¿quisieras acotar algo? Ok. Ahora, para cerrar este tema de misericordia aquí, quiero animarle a que usted, ahí donde usted está, se haga esta pregunta. ¿Realmente he entendido lo que es la misericordia? ¿Realmente estamos entendiendo lo que es el macro de esto? Leímos hace un momento, o parafraseamos, que cuando la gente se acercaba a Jesús, una cosa le pedían, misericordia. Y yo aquí podría usar muchos textos y decir, seré misericordioso con los misericordiosos y todo, pero no es el punto esta mañana. Sino que nosotros podamos darnos cuenta en esto tan sencillo que estamos diciendo, que podamos meditar y podamos entender, terminemos de entender. Hay un texto en la Biblia que dice de gente que recibe y recibe, pero nunca termina de entender. O sea, para mí en lo particular, todo lo vivido esta semana, desde que entramos en este proceso de nuestra salud, ha sido el meditar otras cosas y ver cómo Dios se mueve a favor de. Ahora, ante todo lo dicho, hagámonos esta pregunta, así ya en este instante. ¿Estamos sembrando injusticia? Ahora, escúcheme, quédese con esa pregunta ahí. Mientras todavía estábamos en La Paz, Bolivia, y le preguntaba al Espíritu de Dios, ¿qué más sobre este tema de la siembra de justicia? Me llevó a un texto para complementar esta palabra. En el libro de Daniel hay un rey llamado Belsasar que es puesto en balanza. Por eso le dijimos, esta palabra de siembra de justicia nos pone en balanza a todos, a toda la iglesia. Vamos a este texto y vamos a entender cómo la siembra de justicia es un tema de medida y de peso. Ya dijimos en la primera parte y hablamos de la misericordia, es la puerta de entrada. Ahora vamos a ver cómo sustentamos esto, cómo nos debemos mover y entender que esto es un tema de medida y de peso. Vamos al libro de Daniel capítulo 5, versos 24 al 30. Daniela, ¿lo lees por favor? Por lo que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta es, pues, la escritura que fue trazada. Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta la interpretación del asunto. Mene, numeró Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez,
Tu imperio ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dio orden Belsasar y vistieron a Daniel de púrpura con un collar de oro alrededor de su cuello y proclamaron que él era el tercer señor del reino. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Yo creo que este texto, esta escritura, es conocido por la mayoría de ustedes. Probablemente quizás lo oyó alguna vez o lo leyó algún momento. Este texto nos revela cómo el Señor pesa. Ya vamos a leer otros textos en un momento, pero cómo el Señor pone en balanza no solo una persona, sino su reino. Pone en balanza el gobierno de esa persona. Cuando el texto dice, por ejemplo, en el versículo 27, Daniel 5:27, dice, Tekel, pesado ha sido en balanza, y fuiste hallado falto de peso. En la Biblia al día, este texto dice así. ¿Lo lees, por favor? Tekel, has sido puesto en la balanza y no pesas lo que deberías pesar. Hola. Has sido puesto en la balanza y Belsasarcito, tú no pesas lo que deberías pesar. Wow, esto es serio, muy serio. La Biblia de lenguaje sencillo, leamos este verso también, por favor. Daniel 5:27, y mire lo que dice aquí. Tekel quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no la aprovechó. Wow. Note esta traducción. Dios es un Dios de oportunidades. O sea que cuando algo ocurre, no ocurre simplemente de la noche a la mañana. El Señor advierte, porque Él es un Padre de misericordia. Dice la Biblia que el juicio y la justicia son el asiento de su trono, pero la misericordia y la verdad, ¿qué van? Van delante. O sea, el Señor siempre va a enviar primero la misericordia y la verdad para que esa persona, esa familia, esa nación, esa congregación se arrepienta. La Biblia al día dice, has sido puesto en balanza y no pesas lo que deberías pesar. ¿Cuánto deberíamos pesar nosotros? Bueno, quizás alguno está imaginándose una pesa, una romana, no sé, una pesa electrónica para decir, bueno, pastor, es que mire, yo peso como 300 kilos, 200 kilos, 80 kilos, 70. No estamos hablando aquí de ese peso corporal. ¿Qué es lo que fue pesado en Belsasar? Su justicia. La justicia de él fue pesada y la verdad es que él era peso pluma, ni pluma siquiera. Tekel significa pesado o evaluado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Te pesa o te evalúa. Pero pesado, quiero que notes, ¿no? Tekel es que eres pesado o evaluado por el Dios que pesa todas las acciones de los hombres. O sea, perdón, este no es cualquier evaluación. Esto no es una evaluación por los hombres. Este es el Dios que pesa los corazones. Primera de Samuel 2:3 dice lo siguiente. No multipliquéis palabras altaneras, ni salga arrogancia de vuestra boca, porque Jehová es Dios de sabiduría y Él sopesa las acciones. Él sopesa, Él pesa las acciones. ¡Wow!
Salmo 62, 9. Mire lo que dice aquí y agárrese de su silla. La gente común no vale más que una bocanada de viento, y los poderosos no son los que parecen ser. Si se les pesa juntos en una balanza, ambos son más livianos que un soplo de aire. ¡Wow! Más livianos que un soplo de aire. Yo creo que ese era el peso que tenía Belsasar. Más liviano que un peso de un soplo de aire. O sea, nada. Tremendo. Qué poderoso esto, ¿sí? Escúcheme, este rey, Belsasar, ignoró y menospreció la enseñanza y la instrucción y dio paso a la soberbia, dio paso al orgullo, dio paso a la altivez. Yo quiero animarle a que preste mucha atención a la siguiente escritura, porque aquí Daniel nos va a revelar, Daniel, siervo de Jehová, nos va a revelar a este rey que fue hallado falto de peso. Mire esta radiografía y pese, por favor, esta palabra. Daniel capítulo 5, versos 18 al 19, vamos a leer el contexto de esto, ¿sí? Ahí vamos. Oh rey Elaya, dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la majestad y honor y gloria, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba y a quien quería concedía vida, a quien quería engrandecía y a quien quería abatía. Aquí Daniel está describiendo al rey Nabucodonosor, padre de Belsasar, y está describiendo la grandeza de este rey. Sin embargo, en el verso 20 al 21 va a describir una calamidad también, pero también cómo este hombre se arrepiente de su maldad. O sea, lo que vivió Nabucodonosor. Vamos ahí, Daniel 5, 20 al 21. Pero su corazón ¿Pero cuándo? Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue apartado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío de los cielos, hasta que reconoció que Elaya tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Note lo que describe Daniel de Nabucodonosor. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Dos cosas ocurren en Nabucodonosor. Se ensoberbece, su espíritu se endurece en orgullo, entonces es depuesto del trono y termina despojado y apartado y termina loco, como un animal comiendo la hierba del campo. Pero dice que un día este hombre reconoció que Elaya tiene dominio sobre el reino de los hombres. O sea, Él es el Señor. Si la tierra es el estrado de sus pies, Daniela, la tierra es el estrado de los pies del Señor. Y que pone sobre Él al que Él le place, hablando de los reinos. Ahora, estos dos pasajes que hemos leído describen a Nabucodonosor. Ahora vamos a ver la radiografía y por qué este hombre, Belsasar, fue hallado falto de peso pluma, ni el soplo del aire siquiera, ¿sí? Daniel 5, 22 al 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes bien, te has ensoberbecido contra el Señor de los cielos,
E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, estáis bebiendo en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero al Dios en cuya mano está tu aliento, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Quiero que note por favor la siguiente lista. Le animo a que abra su Biblia y subraye estos versos, ¿sí? Y tú. Primero Daniel describe a Nabucodonosor. Ahora va a describir al rey, que ha visto esa imagen que apareció, esa mano escribiendo en la pared, que lo juzgó. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Número 1. Sabiendo todo esto, ¿hola? O sea, Belsasar no ignoraba lo que su padre vivió. Antes bien, te has ensoberbecido contra el Señor de los cielos. Wow. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, lo que Nabucodonosor había tomado como botín cuando llevó a Israel, a los hebreos, a los israelitas en cautiverio. Y tú y tus grandes, hola, tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, cuatro tipos de personas aquí. El rey, sus grandes, dígase sus príncipes, sus mujeres y tus concubinas. Estáis bebiendo en ellos y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de piedra y de madera, que ni ven, ni oyen, ni saben. Note el versículo lo que dice, pero al Dios en cuya mano está tu aliento, hola, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Aquí ya tiene la clave de qué fue lo que pasó, ¿no? Escúcheme, la razón por la que este hombre fue hallado falto de peso fue porque nunca honró al Dios de los cielos y la tierra. ¿Hola? Prefirió honrar ¿a quién? A sus grandes, a sus mujeres y sus concubinas. A dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de piedra y madera. ¿Recuerda que le dije que había orado y le había dicho al Espíritu Santo, pon en mí valentía para hablar esta palabra? Bueno, aún no he terminado. Mire la figura de este hombre que honró a sus grandes, a sus mujeres, a sus concubinas, a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, piedra y madera. ¿Acaso no es lo mismo que mucha gente dentro de una iglesia hace? ¿Acaso no es lo mismo que muchas familias hacen? ¿Prefieren honrar a otros antes que a Dios? Y sin que muchos se den cuenta, al igual que el rey Belsasar, en sentido figurado, también tienen a sus grandes, a sus concubinas e ídolos, a quienes prefieren honrar antes que a Dios, en cuya mano está el aliento de sus vidas. No me apague la señal y no me arrugue la cara y ni me haga muecas. Usted sabe que el Espíritu Santo le está hablando. Usted necesita revisar porque su casa es hallada a falta de peso. Usted necesita revisar a quien ha estado honrando. Yo no estoy aquí para ser el juez de ninguno de ustedes, pero sí estoy aquí para hablar lo que el Espíritu Santo me ha pedido que hable, con valentía y con denuedo. Mucha gente dentro de la iglesia ha hecho lo mismo que Belsasar. No honran a Dios,
ni con sus diezmos, ni sus ofrendas, ni sus primicias. Pero sí están listos para honrar a sus propias mujeres, sus grandes, sus concubinas. Hablo en sentido figurado. Usted sabe lo que representa para usted. Belsasar honraba dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, de oro. Pregúntese si realmente usted está honrando al Dios que tiene en su mano el aliento de su vida, que tiene en su mano sus propios caminos. Le adelanté que esta no sería una palabra sencilla. Ahora pongamos todo esto en contexto y con ejemplos escriturales, ya que estamos hablando aquí de la honra. Porque ¿qué fue lo que hizo que Belsasar cayera? No honró. O sea, todo el problema es la honra, Daniela. O sea, una cosa es la misericordia, la puerta por donde entramos para sembrar en justicia. Pero otra cosa es honrar. Otra cosa es la honra. Y mientras preparaba esta palabra, el Espíritu me llevaba a estos textos, Daniela, con respecto a los diezmos y ofrendas, por ejemplo. Dice Malaquías 3:10 en la Biblia al día. Por favor, lo leemos. Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Note lo que dice aquí la palabra. Es un texto conocidísimo. Acabamos de tener una tremenda escuela toda esta semana, de lunes a viernes en la noche, con el doctor Fernando Orihuela, la batalla de las primicias. ¡Qué tremenda escuela! ¡Qué palabra más poderosa y revelación! Si usted no lo vio, no sabe lo que se perdió, hermano, ¿sí? Dice el texto, traed íntegro. Hola, íntegro. El diezmo para los fondos del templo, dice la versión Biblia al día. Y así habrá alimento en mi casa. Ya lo hemos hablado, el pastor Fernando también lo enseñó, lo que implica el alimento aquí, la revelación. Porque hay gente que no tiene revelación. Ya lo sabe, ¿no? Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, y Malaquías 3:10 dice con respecto a este mismo texto, Daniela. Lo quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Malaquías 3:10. Otra vez. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Wow, o sea, ya hablamos de que el diezmo no es un tema de la ley, lo hemos enseñado hasta la saciedad. El pastor Fernando en la escuela que acaba de dar lo enseñó mucho más profundamente. O sea, aquí hay un diseño de honra, ¿sí? Pero ¿qué con respecto a las primicias, por ejemplo? Si estamos poniendo en contexto el tema de honra. Proverbios 3:9-10. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, y podría sumar más textos que confirmen el llamado a honrar al Señor. Hay muchísimos textos, pero no quiero redundar en eso. Estamos hablando de la siembra de justicia y hemos dicho que la puerta para entrar a sembrar con justicia es la misericordia. Pero estamos hablando de que ¿qué sostiene esto? ¿Qué hace que una persona, al ser pesada o medida en balanza, sea hallada a falta de peso? La falta de honra.
la falta de honra. Entonces, si recapitulamos, la siembra de justicia solo es posible a través de la misericordia. ¿Estamos claros? Bien. La siembra de justicia es un tema de peso y medida que nos pone en balanza. Ok. La siembra de justicia es un tema de honra. 3 cosas, Daniela. ¿Sí? ¿Puedes repetir conmigo? La siembra de justicia La siembra de justicia solo es posible a través de la misericordia. solo es posible a través de la misericordia. Número 2, la siembra de justicia La siembra de justicia es un tema de peso y medida es un tema de peso y medida que nos pone en balanza. que nos pone en balanza. Número 3, la siembra de justicia La siembra de justicia es un tema de honra. es un tema de honra. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la siembra de justicia? Va a la pantalla, espero que lo puedan ver, ¿sí? Y usted va a ver aquí algo poderosísimo para ir cerrando el tema. Misericordia igual peso justo, igual honra, igual siembra de justicia. Otra vez, si está en pantalla no lo quite todavía. Misericordia igual peso justo, honra y siembra de justicia. Ahora, aquí vemos a Cristo. Agárrese de la silla. ¿Por qué? Misericordia. Jesús fue movido a misericordia. Peso justo. No fue hallado pecado en él, por eso la muerte no lo pudo retener. Wow. Honra. Jesús honró al Padre en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y siembra de justicia. Sembró su vida el justo por los pecadores. Wow. Al final, ¿qué vemos aquí? Vemos a Cristo, Daniela. Vemos la figura de Cristo. Y es que si no podemos ver a Cristo en medio de lo que hacemos, enseñamos o practicamos, es hueco, es vacío. Pero si te das cuenta esta conclusión, ¿a qué nos lleva? A mirar la misericordia. Jesús fue movido a misericordia. El peso justo, en él no fue hallado pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo, no tenía nada. Recuerda cuando se acercaba la noche antes de la crucifixión, ¿sí? ¿Qué dice? Viene Satanás y nada tiene en mí. ¡Wow! La honra, el Señor honró al Padre. El Señor honró su llamamiento, honró su ministerio. Y fue hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia. Y me emociona la siembra de justicia, porque el justo por los pecadores. ¿Quieres comentar algo final? Bueno, comernos esta palabra, ¿no? Viene Amén, la palabra, amén. comernos esta palabra, porque, bueno, creo que en esa balanza, si somos puestos delante del Señor también es la respuesta, pero también nosotros podemos ver cómo pesa el Señor, ¿no? Para Él, como decía el verso, el que leíamos que la vida o esa persona tenía un peso que no era ni como de una bocanada de aire, un peso tan liviano, y nosotros a veces juzgamos o actuamos de una manera considerando de otra forma, pero realmente que siempre los ojos del Señor están sobre sus hijos, están sobre la tierra, están sobre nuestras acciones, sobre todo lo que nosotros hacemos. Entonces es como, yo creo que todos podemos decir en esta mañana, Señor, yo quiero ser hallado con un peso justo. O sea, no quiero, sí, que seamos hallados de esa manera, ¿no? O sea, que podamos estar en la balanza del Señor, porque todos de alguna manera somos pesados por Él, pero que no tengamos que volvernos de esta manera, ¿no? De alguna manera, como se dijo, en pérdida, sino que podamos seguir creciendo en esa medida de justicia que tenemos delante de Él. Me gusta lo que dijiste, debemos comernos esta palabra. Particularmente para mí ha sido muy confrontador
todo esto, me lleva a meditar muchas cosas como persona, como pastor, como ministro, como siervo, como padre, como esposo. Si la puerta de misericordia fue fuerte y confrontamos algunas cosas, el tema de la honra, la balanza, el peso, la medida, me temo que es un asunto que gran parte de la iglesia ignora. Y cuando digo ignora, no lo digo de maldad, sino es esa ignorancia que ciega a la gente y no le deja ver principios espirituales. Y sobre todo gente que se escuda en argumentos personales, familiares, para no honrar al Señor con sus bienes, sea sus diezmos, sea sus ofrendas, no se diga las primicias. Entonces yo creo que este es un tiempo oportuno para que cada casa, cada familia, en este día de primicia, yo recordaba a Daniela que años anteriores, hoy en la mañana recordaba, que años anteriores nosotros hacíamos toda una preparación, ¿recuerdas? En una mesa con frutas, con muchísimas cosas, un banner, era un tema ahí, ¿no? Y la gente venía y todo, ¿sí? Este es el segundo año consecutivo en el que estamos aquí y no hay nadie en el edificio, solo nosotros y el hermano que está ayudándonos en esta transmisión. Los demás están en casa. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo el Señor va destruyendo estructuras y formas como nosotros pensamos que debe ser? Hoy en día ya el asunto del edificio no es lo importante. Hoy en día el tema es el corazón de las personas, la condición en que cada uno se encuentra para presentar algo al Señor. O sea, la próxima vez que usted vaya a ayudar a alguien, una de las primeras cosas que usted tiene que revisar en su corazón es, ¿a usted qué lo mueve? Si no lo mueve la misericordia, ¿qué lo está moviendo? ¿Lo está moviendo el ser visto? ¿El ser tomado en cuenta? ¿Qué? No podemos hablar de siembra de justicia sin pasar por la puerta de la misericordia. Número 2, ¿cómo podemos hablar de siembra de justicia si el Dios que tiene el aliento nuestro en sus manos, nuestros caminos en sus manos, no es honrado en nuestros hogares? No es honrado con nuestros recursos, nuestros bienes. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Es hora, iglesia, de despertar de todo letargo, de todo adormecimiento, de toda ceguera, estrechez, y que empecemos a vivir realmente viendo a Cristo. Le hemos mostrado una ecuación como al final mostramos a Cristo. O sea que esto no es un tema del Antiguo Testamento. Estamos hablando cosas relevantes, puntuales. Estamos hablando la palabra, lo que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo. Quiero animarle que ahí donde está, podamos orar esta mañana, podamos presentarnos delante del Dios vivo y verdadero, aquel que tiene en su mano el aliento de nuestra vida, el que tiene en sus manos nuestros caminos, hermanos. En estos días me conmovió la noticia de un familiar, de un hermano o hermana de la congregación, apenas con 25 años partió. O sea, me conmovió eso.
Una persona tan joven. Hermanos, probablemente a veces vivimos sin tomar en cuenta muchas cosas y pensamos que la vida es solamente levantarse y seguir con el patrón que tenemos. Y nos olvidamos de honrar al Dios vivo y verdadero. O sea, en medio de esta situación que se vive, donde el índice de mortalidad es alto debido a los contagios y todo eso, todavía nos damos cuenta de la insensibilidad que hay en muchas personas. Y no vuelven su corazón al Señor. Y no solo estoy hablando de gente inconversa, no solo estoy hablando de esos familiares que siguen viviendo la vida loca, haciendo de su vida lo que les da la gana. Hablo del cuerpo de Cristo. Hablo de esas personas que asimismo se llaman creyentes, pero que no honran al Señor, que siguen dando rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. Mi hermano, no podemos seguir viviendo de esa forma. Espíritu Santo, Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, cada casa, cada familia, como cuerpo, como iglesia, nos presentamos ante ti. El juez justo y verdadero, el que tiene en su mano el aliento de nuestras vidas, el que tiene en su mano nuestros caminos, nuestros días. Señor, dos cosas queremos presentar. Primero, que sea examinado nuestro corazón, nuestros corazones, en la manera como nos hemos movido, Señor. Si nuestras acciones y nuestras obras no han sido permeadas por la misericordia y solo hemos buscado ser vistos o ser alabados por los hombres, o figurar en alguna acción que hayamos hecho al ayudar a alguien o lo que haya sido, queremos limpiarnos de eso, Señor. Queremos ser genuinos y honestos, Señor. Y que así como el Señor Jesucristo era movido a misericordia al ver a la gente como ovejas sin pastor, como aquel samaritano, Señor, que fue movido a misericordia, compasión, al ver a su prójimo, lo tomó y fue más allá. Espíritu Santo, si nos ha faltado misericordia, si concluimos que nosotros no hemos sido misericordiosos, pedimos perdón en este instante. Y queremos limpiarnos y lavarnos de esta maldad, Señor. Porque no hemos actuado con misericordia, no solamente si no hemos ayudado a alguien, sino en todo contexto, aspecto, Señor, de la vida del cuerpo, la iglesia. Si no hemos visto con misericordia, Señor, cuando no nos hemos dado cuenta que no hemos tenido misericordia cuando cerramos la mano para dar los diezmos o ofrendas, Señor. Lávanos de esta maldad, Señor. Límpianos de todo egoísmo, Señor. De toda avaricia. De
todo aquello que hace que retengamos la bendición de la misericordia, Señor. Padre, también presento el tema de la honra, Señor. Porque también debemos reconocer que muchas veces hemos actuado como actuó este rey Belsasar, quien honró a sus grandes, a sus mujeres, a sus concubinas y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, de hierro, de oro. Y quizás, Señor, alguno esté diciendo, pero yo no tengo figuras, ídolos. Quizás no lo tiene físicamente, pero sí en el corazón. Allí. E impide que podamos honrar al Padre, al que tiene en su mano el aliento de la vida del hombre y sus caminos. Señor, no queremos ser hallados faltos de peso. No peses nuestras obras. No queremos ensoberbecer nuestros corazones ni enorgullecernos. No queremos ignorar las advertencias, Señor. Y aun si esta palabra de este día es una advertencia, Señor, no queremos caer en ignorancia, no queremos caer en soberbia y en altivez, pensando es una prédica más, es una enseñanza más, es un domingo más. Señor, límpianos de toda falta de honra. Que hoy día decidamos, como casas, como familias, como padres, como esposos, en las áreas que nos desenvolvamos, como ministros, siervos, siervas, podamos decir, Señor, vamos a cambiar esto, Señor. Queremos ser sembradores de justicia por el Espíritu Santo. Le ponemos toda actitud, Señor, que haya estado allí, toda falsa humildad, toda soberbia y altivez que nos hemos permitido. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, me uno a la oración de mi esposo en este día. Señor, de que en ti, Señor, en ti crezcamos en toda medida que es buena y agradable y perfecta delante de ti, Señor. Esa medida que implica hacer tu voluntad y mirar por lo que tú has dado, Señor. Tú nos has dado una congregación, tú nos has dado una familia, tú nos has dado una casa, tú nos has dado una ciudad, tú nos has dado una nación. Amén. Señor, dentro de todo lo que nosotros somos, tú has dado, Señor, muchos aspectos y con cada uno debemos ser responsables. Con cada uno debemos, como dice la Escritura, al que honra, honra, presentarnos de esa manera en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que así como Jesús, Señor, fue fiel en toda su casa, en toda la casa que le diste para administrar, así nosotros también seamos fiel en toda la casa, en todas las cosas que tú nos das, Señor. Podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores, Señor, y poder recibir tu palabra, Señor, que como hijos amados o como cuando le has dicho buen siervo fiel, Señor, saber que te agradamos a ti, Señor, en
en nuestras obras, en nuestras acciones, sean desde misericordia, trabajar en justicia hasta persistir en la justicia. Te damos gracias y una vez más, Señor, nos alineamos con esta palabra y pedimos perdón porque Amén, sí. de entrada reconocemos, Señor, que no tenemos el peso que deberíamos tener. Así que, Señor, solo tu gracia y misericordia pedimos, nos acogemos a ella para, Señor, caminar en esa medida tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados, como dijo mi esposa, comamos esta palabra. Me gusta siempre cómo el pastor Robert Morris termina sus prédicas, ¿no?, de la iglesia Gateway allá en Estados Unidos. Dice: pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Yo le digo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer con lo que hoy he oído? Les amamos, les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo. Sean bendecidos y por favor medite esta palabra. Paz del Rey. Les amamos. Bendiciones. Bendiciones. Chao.